El pacto de la sombra eterna. En lo profundo de la historia de la humanidad, hay relatos que nunca deberían haber sido contados. Uno de los más escalofriantes y aterradores es el del pacto de la sombra eterna, un acuerdo oscuro que todavía hoy causa pesadillas a aquellos que se atreven a conocer sus detalles. El origen del pacto. La historia se remonta al siglo XVI, cuando la Iglesia Católica estaba en su apogeo, pero también enfrentaba grandes amenazas internas y externas. En este contexto, un monje llamado Fray Mateo, conocido por su sabiduría y fervor, empezó a ganar notoriedad. Sin embargo, pocos sabían que su ambición superaba su devoción. Fray Mateo, en su deseo de poder absoluto y conocimiento ilimitado, comenzó a estudiar textos prohibidos, aprendiendo sobre rituales oscuros y antiguos. En sus investigaciones, encontró un grimorio que detallaba cómo invocar a Asmodeo, uno de los demonios más poderosos del infierno. Desesperado por obtener lo que deseaba, Fray Mateo decidió llevar a cabo el ritual. La noche del ritual. En una noche sin luna, bajo las sombras de una abadía en ruinas en las afueras de Roma, Fray Mateo reunió los ingredientes necesarios y dibujó un círculo de invocación con sangre de animales sacrificados. Encendió velas negras y comenzó a recitar los conjuros antiguos que llamaban a Asmodeo. El aire se volvió denso y una oscuridad palpable llenó el lugar. De repente, una figura alta y ominosa emergió del círculo. Asmodeo, con ojos de fuego y una presencia que emanaba maldad pura. Fray Mateo, temblando pero determinado, ofreció su alma a cambio de poder y conocimiento ilimitados. El pacto sellado Asmodeo, deleitándose con la desesperación de Mateo, aceptó el pacto. Sin embargo, el demonio tenía sus propias condiciones. Fray Mateo no solo debía entregar su alma al morir, sino que también debía llevar a cabo actos oscuros y sacrílegos que desafiaran la santidad de la Iglesia. El pacto fue sellado con la sangre de Mateo, y una marca oscura apareció en su brazo, un recordatorio constante del acuerdo diabólico. Desde ese momento, Mateo comenzó a ascender rápidamente dentro de la Iglesia, utilizando su nuevo poder para manipular y controlar a sus superiores. Sin embargo, cada acto oscuro que realizaba corroía su humanidad, convirtiéndolo en una sombra de lo que alguna vez fue. La maldición del pacto. Con el tiempo, las acciones de Mateo comenzaron a atraer la atención de aquellos que aún eran fieles a la verdadera fe. Un grupo de sacerdotes y monjes, liderados por el padre Antonio, descubrió el pacto oscuro y se propuso detener a Mateo y romper el acuerdo con Asmodeo. La confrontación final ocurrió en la misma abadía en ruinas donde Mateo había hecho su pacto. Antonio y su grupo, armados con crucifijos, agua bendita y oraciones de exorcismo, enfrentaron a Mateo en un enfrentamiento brutal. La batalla espiritual fue intensa, con gritos y luces sobrenaturales llenando la abadía. El sacrificio final. En el clímax de la batalla, Antonio logró llegar a Mateo y recitar una oración de exorcismo directamente sobre él. Sin embargo, Mateo, consumido por el poder oscuro, no se rindió fácilmente. Con un último acto de sacrificio, Antonio se arrojó sobre Mateo, utilizando su propio cuerpo como canal de la luz divina. Una explosión de luz purificadora llenó la abadía, desterrando a Asmodeo y rompiendo el pacto oscuro. Mateo, ahora liberado de la influencia demoníaca, cayó al suelo, su cuerpo marcadamente desgastado por los años de corrupción. Aunque el pacto fue roto y Mateo fue liberado, las sombras de sus actos y el poder de Asmodeo dejaron una marca indeleble en la abadía y en la historia de la Iglesia. Se dice que en las noches sin luna, los gritos y susurros de aquellos atrapados por la oscuridad aún pueden escucharse en las ruinas de la abadía. El pacto de la sombra eterna sigue siendo una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y el poder oscuro. Hasta el día de hoy, la historia de Fray Mateo y su pacto con Asmodeo causa miedo y terror, recordándonos que hay fuerzas en este mundo con las que nunca debemos tratar.
la historia del Pacto de la Sombra Eterna no terminó con la caída de Fray Mateo. Aunque su intento de obtener poder absoluto fue frustrado, los efectos de su pacto se extendieron mucho más allá de su vida. Los susurros de su trato con Asmodeo resonaron en los pasillos del Vaticano y se convirtieron en una advertencia perpetua sobre los peligros de la ambición desmesurada y el coqueteo con lo sobrenatural. El descubrimiento de las reliquias oscuras. Décadas después de la muerte de Mateo, un grupo de arqueólogos y teólogos del Vaticano fue enviado a investigar las ruinas de la abadía. Se esperaba que encontraran artefactos históricos, pero lo que descubrieron fue mucho más inquietante. En una cámara subterránea sellada, encontraron restos de los rituales de Mateo, incluyendo el grimorio utilizado para invocar a Asmodeo y una serie de objetos rituales imbuidos con una energía maligna palpable. El grimorio, aunque dañado, todavía contenía suficiente información para ser peligroso. Los sacerdotes que lo estudiaron comenzaron a experimentar pesadillas, visiones de terror y una presencia oscura que parecía seguirles a todas partes. La misma abadía se convirtió en un lugar de gran inquietud, con reportes de fenómenos paranormales y avistamientos de sombras que se movían por su cuenta. La segunda venida de la oscuridad. El Vaticano, temiendo que el poder oscuro de Asmodeo pudiera ser liberado nuevamente, ordenó que todos los artefactos fueran llevados a una ubicación secreta bajo estricta vigilancia. Sin embargo, la presencia de tales objetos en la ciudad del Vaticano causó una ola de terror entre aquellos que trabajaban en su proximidad. Las sombras parecían cobrar vida, y las paredes de la Santa Sede susurraban secretos oscuros a aquellos que estaban cerca. Un joven sacerdote llamado Luca, conocido por su valentía y fe inquebrantable, fue asignado para custodiar estos objetos. A medida que estudiaba el grimorio y trataba de descifrar sus secretos, Luca comenzó a darse cuenta de que los rituales no solo invocaban a Asmodeo, sino que también ofrecían un método para sellarlo permanentemente. Sin embargo, este conocimiento vino con un precio: la constante tentación de usar el poder oscuro para sus propios fines. La tentación de Luca, aunque fuerte de espíritu, comenzó a sentir el peso de la oscuridad que emanaba de los objetos. Las visiones de poder y la promesa de conocimientos prohibidos empezaron a corromper su mente. Una noche, en un momento de debilidad, Luca decidió realizar uno de los rituales menores para obtener una fracción del poder prometido. El aire en su pequeña capilla privada se volvió helado mientras recitaba las palabras del grimorio. Una figura oscura y grotesca apareció, pero en lugar de Asmodeo, era uno de sus siervos menores, un demonio encargado de tentar y corromper a los humanos. Luca, dándose cuenta de su error, trató de desterrar al demonio, pero la oscuridad ya había echado raíces en su alma. La batalla final. Los superiores de Luca, alarmados por su comportamiento errático y las crecientes señales de actividad demoníaca, decidieron intervenir. Un grupo de exorcistas veteranos fue convocado para purificar a Luca y sellar definitivamente los objetos oscuros. La confrontación fue intensa, con el joven sacerdote luchando contra la influencia demoníaca, mientras los exorcistas recitaban oraciones y utilizaban agua bendita para purificar el espacio. Luca, en un último acto de valentía, utilizó su conocimiento del grimorio para ayudar en el exorcismo, sacrificando su propia alma para sellar los objetos y desterrar la influencia de Asmodeo de una vez por todas. Su sacrificio no fue en vano, y los artefactos fueron finalmente sellados en una cámara subterránea, rodeados de crucifijos y protegidos por las más fuertes bendiciones de la Iglesia. Aunque los artefactos y el grimorio de Fray Mateo fueron sellados, la oscuridad que desataron nunca fue completamente erradicada. Con el paso de los años,
Hubo rumores de que aquellos que se acercaban demasiado a los secretos prohibidos sufrían consecuencias aterradoras. El eco del pacto satánico seguía resonando en los pasillos del Vaticano y en las mentes de aquellos que se atrevían a investigar más allá de los límites seguros. El curioso investigador. A principios del siglo XX, un joven historiador y sacerdote llamado Padre Roberto llegó al Vaticano con la misión de investigar las leyendas y los misterios de la Iglesia. Su obsesión por descubrir la verdad lo llevó a las cámaras subterráneas, donde los artefactos oscuros de Fray Mateo estaban custodiados. Contra las advertencias de sus superiores, Roberto comenzó a estudiar los documentos antiguos relacionados con el Grimorio y los pactos demoníacos. A medida que profundizaba en sus investigaciones, Roberto empezó a experimentar fenómenos extraños. Escuchaba susurros en la noche, veía sombras moverse en su periferia y sentía una presencia ominosa que lo observaba constantemente. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se volvía cada vez más delgada. La revelación oscura. Una noche, incapaz de resistir la tentación, Roberto decidió entrar en la cámara donde estaban guardados los objetos oscuros. Utilizando una llave robada, se adentró en la cámara subterránea, sintiendo el aire volverse denso y helado a su alrededor. Al llegar al Grimorio, comenzó a leer los pasajes prohibidos, buscando respuestas y poder. El Grimorio, aunque sellado, aún emanaba una energía malévola. Roberto, en su obsesión, no se dio cuenta de que estaba despertando a las fuerzas que habían sido selladas con tanto esfuerzo. De repente, una sombra se materializó frente a él. Asmodeo, el demonio que había sido invocado siglos antes. La posesión Asmodeo, viendo la debilidad y la ambición en los ojos de Roberto, no perdió tiempo en atacar. En un instante, el joven sacerdote fue poseído, su cuerpo y mente ahora bajo el control del demonio. La presencia de Asmodeo en el Vaticano reavivó el terror y la corrupción que una vez habían sido erradicados. Roberto, ahora un peón de Asmodeo, comenzó a influir en otros sacerdotes y clérigos, extendiendo la sombra de la oscuridad a lo largo del Vaticano. La fe y la moralidad de muchos comenzaron a flaquear, y el miedo se apoderó de los corazones de aquellos que sentían la presencia del mal, la resistencia. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a sucumbir. Un grupo secreto de exorcistas, conocidos como los Guardianes de la Luz, se reunió para enfrentar esta nueva amenaza. Liderados por el veterano exorcista Padre Tomás, comenzaron a investigar y rastrear la fuente de la corrupción. La batalla entre los Guardianes de la Luz y Roberto, ahora poseído, fue intensa y peligrosa. Las confrontaciones ocurrieron en los pasillos oscuros del Vaticano, con exorcismos y enfrentamientos espirituales que dejaron marcas físicas y psíquicas en los participantes. La batalla final. La confrontación culminó en la misma cámara subterránea donde todo había comenzado. Padre Tomás y sus compañeros exorcistas rodearon a Roberto, recitando oraciones poderosas y utilizando crucifijos y agua bendita para debilitar al demonio. Asmodeo, furioso, luchó con todas sus fuerzas, pero la determinación y la fe de los exorcistas eran inquebrantables. En un momento de claridad, Roberto, aún consciente dentro de su propia mente, encontró la fuerza para ayudar a los exorcistas desde dentro. Con un último esfuerzo, logró recitar una oración de exorcismo, ayudando a expulsar al demonio de su cuerpo. El sacrificio y la redención. El exorcismo fue exitoso, pero no sin un costo. Roberto, agotado y debilitado, sucumbió a las heridas espirituales y físicas infligidas por Asmodeo. Con su último aliento, pidió perdón y expresó su gratitud a los exorcistas por liberarlo. Su sacrificio no fue en vano, ya que la presencia de Asmodeo fue nuevamente desterrada, y el grimorio fue sellado de manera aún más segura. Se dice que dentro de la cámara de la eterna vigilia no solo se encuentra el grimorio de Fray Mateo,
sino también otros artefactos recolectados a lo largo de los siglos que están imbuidos con energías malignas. Entre ellos se habla de el amuleto de Belial, un colgante que se dice otorga poder sobre las mentes de los hombres, pero a costa de la propia alma de quien lo usa. La daga de Baphomet, una arma ritual utilizada en sacrificios oscuros, capaz de invocar entidades demoníacas. El espejo de Lilith, un espejo antiguo que muestra visiones de deseos ocultos y pesadillas, tentando a quienes lo miran a través de él. Estos artefactos, aunque sellados y protegidos, emanan una presencia inquietante que afecta incluso a los vigilantes más experimentados. Los vigilantes deben someterse a rituales de purificación constantes para evitar ser corrompidos por la energía maligna que emana de la cámara. A pesar de los esfuerzos por mantener todo en secreto, algunas historias de la Orden y de la Cámara han escapado a la censura. Los rumores de la existencia de la Cámara de la Eterna Vigilia han llegado a oídos de los cazadores de tesoros y ocultistas de todo el mundo. Algunos incluso han intentado infiltrarse en el Vaticano para acceder a los secretos oscuros, pero ninguno ha tenido éxito. Uno de los relatos más perturbadores es el de un cazador de tesoros que logró llegar a la entrada de la cámara, solo para ser encontrado días después, vagando sin rumbo por las calles de Roma, balbuceando incoherencias sobre ojos en la oscuridad y sombras vivientes. Sus palabras, aunque confusas, sugieren que fue testigo de horrores inimaginables antes de perder la cordura. En 2003, otro incidente conocido como la Noche de las Sombras ocurrió cuando una serie de apagones inexplicables dejaron al Vaticano en total oscuridad. Durante esa noche, los vigilantes informaron de una sensación abrumadora de presencia maligna y avistamientos de figuras oscuras que parecían moverse entre las sombras. Los vigilantes, utilizando velas bendecidas y oraciones constantes, lograron mantener la oscuridad a raya hasta que la electricidad fue restaurada. Al día siguiente, se encontraron marcas extrañas en las paredes de la cámara subterránea, como si algo hubiera intentado rasgar las protecciones desde el interior. En 2015, ocurrió un evento que sacudió los cimientos del Vaticano y puso a prueba a la Orden de los Vigilantes como nunca antes. Durante una rara luna de sangre, un grupo de adeptos oscuros, conocidos como los Hijos de la Noche, intentaron realizar un ritual de invocación para liberar a los demonios atrapados en los artefactos de la Cámara de la Eterna Vigilia. Los Hijos de la Noche, expertos en las artes oscuras y la infiltración, lograron entrar en los niveles más profundos del Vaticano. Con la luna teñida de rojo, comenzaron su ritual, utilizando sangre y sacrificios para intentar romper los sellos que mantenían contenida la oscuridad. Los vigilantes, alertados por el súbito aumento de energía maligna, se movilizaron rápidamente. La confrontación que siguió fue una de las más feroces en la historia de la Orden de los Vigilantes. Los adeptos oscuros, empoderados por su ritual, demostraron ser adversarios formidables. La cámara subterránea se convirtió en un campo de batalla de poderosas fuerzas místicas. Crucifijos, agua bendita y oraciones se enfrentaron contra cánticos oscuros y energías malignas. Durante la batalla, varios vigilantes cayeron, sacrificando sus vidas para proteger los secretos sagrados. Entre ellos estaba el líder de la orden, Padre Tomás, cuyo sacrificio final selló los portales oscuros que los Hijos de la Noche intentaban abrir. Con su último aliento, invocó una bendición ancestral que desterró a los adeptos oscuros y restauró los sellos. Los eventos de la luna de sangre no pasaron desapercibidos. Los rumores sobre lo sucedido se extendieron, creando una atmósfera de temor y fascinación. Cazadores de mitos, investigadores paranormales y ocultistas comenzaron a buscar más información, intentando descubrir la verdad detrás de las leyendas. En 2021, un equipo de arqueólogos descubrió una cripta oculta bajo las calles de Roma que contenía artefactos y manuscritos que se creían perdidos. Entre ellos, se encontró un libro antiguo conocido como El Grimorio de los Mil Años,
que detallaba rituales y conocimientos arcanos para convocar entidades demoníacas. Este descubrimiento atrajo inmediatamente la atención de los hijos de la noche. Pero esta es otra historia que la compartiremos en nuestro próximo video. Agradecemos a todos nuestros seguidores por ser parte de este canal y por acompañarnos en estas historias llenas de misterio y terror. Les invitamos a compartir este contenido con más personas y a suscribirse para no perderse nuestras próximas narrativas llenas de intriga y espanto. Hasta la próxima historia, valientes seguidores.